¿Qué tal? Buen día. En estas charlas que tenemos en Crevolution, hoy tengo la oportunidad de platicar con Iván de la O. Él es director de productos de crédito y ciencia de datos de Coppel. Iván, muchas gracias por compartir este tiempo con el público de Crevolution. Y con lo que quiero empezar es preguntándote, ¿quién es Iván de la O? Hola Gabriel, pues mucho gusto. Pues mira, ¿quién soy? Pues mira, yo soy un actuario egresado de la Universidad Autónoma de México y además tengo una segunda carrera de física en la misma UNAM. Y en qué me he desarrollado profesionalmente es en la primera etapa de mi vida profesional estuve trabajando en el mundo de los seguros, específicamente en Grupo Financiero en Bursa, en la parte de seguro de gastos médicos. Pero después en el 2007 me invitaron a participar del proyecto de la creación de Bancoppel y que para mí fue una muy buena experiencia porque logramos conseguir que Bancoppel fuera el primer banco que se autorizaba en la primera vuelta y logramos abrir puertas el 21 de mayo del 2007 y mis principales contribuciones en el banco fue toda la creación de los modelos de crédito del banco con los que empezamos a operar. Tan fue el buenos resultados que nos dio esto que después me invitaron a hacer lo mismo pero para todo el negocio de la tienda de Coppel. Y esto nos permitió poco a poco ir modernizando y tecnificando a través de datos, modelos y algoritmos todo el sistema de crédito de la tienda. Y en el 2012 más o menos nos dieron también la oportunidad de hacer lo mismo para los negocios de Coppel México, Argentina y Brasil. Y ya en el 2014 logramos consolidar una primera estructura de ciencia de datos que le llamamos Centro de Investigación o CENIC, que es un centro especializado en la explotación de datos. Y ya en el 2019 consolidamos toda la estrategia de datos y analítica avanzada de Grupo Coppel. A alto nivel les podría comentar que pues, toda mi trayectoria profesional ha consistido en la parte de crédito, como la parte de crédito mi brazo central, y toda la parte de explotación del ecosistema de ciencia de datos, analítica avanzada y inteligencia artificial en sus múltiples vertientes de negocio. Gracias, Iván. Hoy muy interesante esto del Centro de Investigación de Ciencia de Datos. ¿Nos podrías ahondar más sobre este tema? Platicarnos qué es, cómo funciona, bueno, lo que se pueda saber de él. Sí, sin problema. El Centro de Investigación es un equipo multidisciplinario donde tenemos perfiles, voy a decirlo, técnicos y no técnicos. Técnicos me refiero, tenemos científicos, investigadores, ingenieros, gente con niveles de maestría y doctorado, con alta capacidad técnica y analítica. Y luego también tenemos perfiles complementarios, soft, porque tenemos investigadores, mercadólogos, marketing y programación. Y el objetivo de este centro de investigación es, primero, decidimos apartarnos un poco de la operación, porque cuando ya lo metes a tu día a día, pues no le das tiempo a estar investigando, porque este centro tiene un objetivo de buscar estas grandes oportunidades que tenemos en el grupo que se pueden potencializar a través de los datos, la analítica y los modelos matemáticos. Y este equipo lo que trata de tomar son los principales proyectos, oportunidades de negocio y convertirlas en casos de negocio. Y de esa fecha para acá han trabajado proyectos de mucha índole. Por ejemplo, el tema de selección de puntos de venta, sistemas de recomendación para nuestro e-commerce, reducir la parte de deserción o simplemente todo el tema de cash management del banco, decidir cuál es la manera óptima para administrar el dinero. Entonces, de este tema hemos tomado proyectos de mucha índole, pero consiste en un equipo multidisciplinario que atiende a través de la analítica y los datos problemas de negocio. Muy interesante, Iván. Oye, y entrando en el tema de, pues tú eres un experto en el manejo de datos, como lo has platicado también en el área de crédito y cobranza, ya llevas una gran trayectoria en la industria financiera, y lo que te quiero preguntar es, ¿cuáles consideras tú que han sido los aprendizajes que ha tenido la industria financiera a partir de esta pandemia del COVID-19? ¿Qué es lo que nos ha dejado y cómo se ha desarrollado esta industria? Y también
a la par si nos puedes comentar si tú ves algún cambio en el cliente financiero, en el cliente de instituciones financieras, igual a raíz de esto de la pandemia. Mira, yo creo que algunos aprendizajes de la pandemia, de la industria, yo creo que la industria un poco de crédito, yo creo que pudiera ser, uno, creo que la pandemia afectó no de igual manera a toda la población o toda la cartera de clientes. Entonces, esto permitió de que nosotros lo que aprendimos fue, creo que hacer estrategias individuales por cliente y no por segmentos, sino por estados. Eso fue un gran cambio. ¿Por qué? Porque durante la pandemia detectamos clientes que seguían pagando muy bien y hasta tuvieron ingresos más altos de lo que normalmente tenían. Entonces era una oportunidad para poder colocar más negocio. Y había gente que no podía cubrir sus deudas, pero estaba pagando. Entonces ahí teníamos que hacer cosas. Y todo esto no se podía hacer a través de grandes segmentos y campañas. Entonces yo creo que nos dio teóricamente un aprendizaje que creo que el entendimiento mucho más profundo de las necesidades y los patrones de pago del cliente para adaptar así los portafolios, la estrategia de recuperación y el marketing y la recepción de clientes fue de las cosas que creo yo que más importantes. Y además el tiempo de reacción, porque también creo yo que todos estos cambios y estos ajustes se tuvieron que hacer en muy pocos meses. Además nos llevó a un gran reto de que nos empezó a cuestionar si nuestra infraestructura tecnológica era la adecuada para soportar todos estos cambios. Pues yo creo que la pandemia nos trajo muchos aprendizajes positivos y negativos, donde yo creo que la hiperpersonalización es el gran objetivo final de todo, porque ya creo que ya uno no puede estar pensando en estrategias a alto nivel que va a funcionar para todos los clientes, porque creo que para un cliente sí, para otro cliente no, y ahí es donde está el tema de que mientras una empresa pueda poder hacer adaptaciones individuales a las necesidades de cada cliente, y el que pueda atenderlo mejor es el que va a salir mejor parado en este tema. Iván, conceptos como este que has mencionado de la hiperpersonalización, Big Data, Analytics, Machine Learning, ¿qué papel están jugando hoy en el desarrollo de la industria financiera y en especial la industria de crédito y cobranza? Mira, yo creo que todos esos conceptos son completamente importantes y estratégicos. Yo creo que todo el tema de analítica, Big Data, datos, inteligencia artificial, hoy yo creo que se vuelven una capacidad o un habilitador de negocio que hoy tenemos que tener todas las empresas. Y las empresas que no la tengan van a estar en desventaja de otras empresas. Entonces creo yo que hoy esa capacidad que tengamos de analizar, de tener información, de conocer a nuestros clientes, se hace a través de esta tecnología, y las empresas que no tengan hoy esa capacidad desarrollada, yo creo, por lo menos mi perspectiva, es que se van a ir quedando rezagados con respecto a sus competidores. Entonces es una competencia principalmente en quién puede entender mejor sus datos y explotarlos mejor para entender las necesidades de sus clientes. Oye, Iván, y platicando específicamente, ya entrando sobre la industria de crédito y cobranza, hoy en tu experiencia, en tu entender y con esta trayectoria que nos has platicado, ¿cuáles son los factores relevantes que nos debemos de fijar a la hora de estar haciendo el análisis de crédito y posteriormente a la hora de estar gestionando la cobranza? ¿Ha cambiado eso de 2 años a la fecha? Hablamos de antes de la pandemia, ahora después de la pandemia. La verdad, sí ha cambiado mucho. Hemos visto que los patrones de pago de nuestros clientes antes y después de la pandemia sí cambiaron mucho. Pero yo creo que pasaron 2 efectos. En la parte de la originación, por lo menos hemos notado que muchos de nuestros competidores cerraron mucho la llave al otorgamiento de crédito. Y en la pandemia sucedió. Y lo que nosotros es, a través de la analítica y el entendimiento de los datos, nos permitió tomar un poco más poder tomar un poco más de ese mercado a través del conocimiento del cliente. Y dado de ese conocimiento individual del riesgo que tiene ese cliente, pues le tratamos de armar un producto específico para ese perfil. Y nos permitió crecer un poco más. Y en la parte de cobranza, nos permitió a nosotros también es el entender esos patrones. ¿Por qué? Porque lo que tienes que entender en la parte de los clientes son 2 cosas cuando al final es, primero,
tienes clientes que, la pregunta es, si tienes o no voluntad de pago. Porque si hay voluntad, ya tenemos el 50% del problema. Entonces primero el tema es investigar si ese cliente tiene voluntad. Y si tiene voluntad, la primera pregunta es, ¿tiene capacidad o no? Y si no tiene capacidad de pago, pues llegas con unas soluciones de posiblemente se quedó sin trabajo y empleo, y entonces das unas ciertas soluciones. Pero posiblemente el otro es, oye, no, pues el abono que le estamos dando es muy alto, entonces hay que bajarle el abono. Pero todos estos análisis los terminamos ya haciendo de manera sistemática por medio de algoritmos, lo cual analiza tu perfil de pago y consumo y te va haciendo el sistema o los algoritmos determinando cuál es la mejor solución para ti para optimizar tu lifetime value con nosotros. Entonces hemos logrado que a través de los algoritmos tratar de maximizar la relación del cliente, pero en todo este ciclo de crédito, desde la originación, administración y recuperación. Y en tu entender, ¿cuál es el reto más grande al que nos enfrentamos en esta industria en estos momentos? Porque si bien vemos que el crédito va creciendo, va recuperándose poco a poco, las carteras, si bien sí sufrieron alguna morosidad, no fue el impacto que se planteaba cuando inició esta pandemia, pero teniendo estos elementos, ¿cuál consideras que es el reto principal que tenemos en la industria? Que empieza ahorita y va a ser muy, muy importante para final de año, principio del otro año, es el incremento de la inflación. ¿Por qué explico esto? La inflación, al final, lo que está haciendo, y principalmente la inflación en ciertos productos, principalmente en la parte de alimentos, va a significar un incremento en el costo de temas básicos de la alimentación, como de entre un 15 y 20%. ¿Por qué esto es importante? Porque el poder adquisitivo de las personas, o sea, lo que ganan las personas, no va a subir 15 y 20%. O sea, los sueldos no van a subir en ese porcentaje. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que la gente va a tener menos dinero para comprar y menos dinero para pagar sus deudas. Y lo que al final va a ser el reto es las empresas que puedan monitorear mucho el poder adquisitivo de las personas y entender bien cuándo una persona le estás complicando pagar sus deudas, y hacer esas soluciones y remediaciones para cuidar la relación y el cliente va a ser extremadamente importante. ¿Qué creo yo? Que el reto para los próximos 8 meses va a ser el tema inflación por pérdida de poder adquisitivo y cuidar la relación de los clientes, porque cuando normalmente hemos visto que cuando las inflaciones suben, el golpe principalmente es en el poder adquisitivo de las personas, que termina generando que no paguen sus deudas, y eso va a significar morosidad para el mercado. En este marco que estamos platicando, yo te quisiera preguntar si hay espacio para la innovación y para la creación de nuevos productos financieros en este entorno que pues, se podría pensar que se está volviendo un tanto volátil. Yo creo que sí, la verdad es que yo creo que hay espacio en la innovación. La verdad es que nosotros monitoreamos casi mucho de nuestra competencia y hemos visto muchos jugadores digitales y fintech y buenos bancos que tienen ofertas y productos muy buenos y muy buenos digitalmente, que comparado contra los productos tradicionales pues son muy diferentes los usuarios y las experiencias. Entonces creo que todavía hay mucho espacio y ha habido muchos jugadores que están entrando a ese tema. Lo que creo que va a ser el reto va a ser qué tan eficientes son estos jugadores y qué tan eficientes somos para adaptarnos a las necesidades de los clientes. Ese va a ser principalmente de los retos. Y yo creo que todavía existe mucho espacio en la innovación en este tema, porque al final del día yo siempre lo pienso así, las crisis son más que algo malo, son oportunidades para poder aprovecharlas de la mejor manera. Y hablando en un concepto más global en la región latinoamericana, en la región LATAM, ¿qué tanta diferencia hay entre la industria de crédito en México con el resto de la región latinoamericana, que también has estado tú ahí inmerso? Por lo menos voy a darte mi opinión de donde tengo más contacto y monitoreo, que es entre México y Argentina. Mira, yo creo que
la industria mexicana principalmente tiene la industria de crédito, tenemos mucha normativa, creo que tenemos una economía estable, es decir, una inflación, si quieres, alta del 7%, pero posiblemente tenemos inflaciones controladas, con tasas de interés razonables, y eso permite una estabilidad y un crecimiento financiero estable. En cambio, en Argentina creo que tenemos una gran complicación y un gran reto, porque están viviendo inflaciones del 50% anuales, tasas de interés del 70%, como si fuera el CETE, allá por ejemplo las del Banco Central terminan siendo el 70% nominal, lo cual hace que el negocio financiero de crédito puede ser muy caro al consumidor final, y entonces eso hace que al final haya pocos jugadores y competidores en esa otra parte. Pero también lo que hemos visto es que, por ejemplo, competidores muy fuertes como Mercado Libre y Mercado Pago, que están muy fuertes en Sudamérica, en Latinoamérica, se están queriendo meter al mercado mexicano. O sea, en Argentina, créanme lo que Mercado Libre y Mercado Pago es el principal competidor y es el primer jugador de servicios financieros de Argentina. Y en México está empezando. Mercado Libre ha hecho un muy buen trabajo, pero su plataforma de Mercado Pago está comenzando a traccionar. Por eso creo yo que existen oportunidades y la innovación y la tecnología va a ser los diferenciadores de quién puede quedarse, aprovechar mejor este mercado y satisfacer necesidades de los clientes. Iván, jugando un poquito al futurólogo, ¿cómo vislumbras el futuro de la industria de crédito y cobranza en los próximos 5 años? ¿Cómo ves hacia dónde vamos? Yo creo que casi, mira, yo que creo la parte del futuro, yo creo que casi puramente del negocio del crédito y los sistemas de originación de crédito van a ser negocios o sistemas de otorgamiento basados puramente en datos y modelos y algoritmos. Y creo yo que al final del día vamos a tener también journeys y experiencias de crédito muy simples y muy sencillas, porque va a pasar mucho conocimiento por detrás. Tener ofertas de crédito muy personalizadas va a volverse algo extremadamente sencillo, y entonces si te llega a ti la mejor oferta en tu celular, ese va a ser el diferenciador. Y en la parte de cobranzas, yo creo que altamente tecnificado y eficiente, todo más digital. O sea, yo creo que van a seguir existiendo canales físicos de cobro, como una persona que vaya a tu domicilio, un estado de cuenta físico, pero esos van a ser los menos. Casi todo va a ser a través de medios digitales, teléfono, SMS, WhatsApp, apps, pero la idea es que casi va a estar todo más modernizado y entonces adaptado y conectado con más tecnologías. Entonces yo creo que las empresas que empiecen a crear ese como ecosistema, porque teóricamente vas a tener que estar abierto a varias tecnologías y con varios competidores, ese es lo que al final del día le vas a permitir al usuario o al tu cliente poder adaptarte mejor a sus necesidades y estar más presente en su día a día. Ahí creo yo que va a ser nuestro gran diferenciador, y como a veces siempre lo pienso, toda la pelea va a ser por la pelea de la pantalla del celular. ¿Quién va a estar en el celular del cliente? Ese va a ser extremadamente lo más importante, pero también entonces ese es nuestro principal medio de contacto y comunicación al cliente, al menos de que salga otra tecnología diferente al celular, pero pues creo que ese es el punto en el que estamos convergiendo todo. Iván de Lago, director de productos de crédito y ciencia de datos de Coppel, quiero agradecer una vez más el tiempo que nos das para Revolution Now, y ya no quisiera despedirme sin preguntarte algo más que quieras agregar. No, yo creo que no, Gabriel, la verdad es que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Iván, y bueno, pues una vez más reitero el agradecimiento y estaremos en contacto muy pronto. Que tengas buen día y muchas gracias.